Y bueno, la verdad es que la vida se comporta a veces no en forma tan lineal. Eh, yo terminé en la Universidad Nacional cuando la investigación ya empezaba realmente a conformarse como algo más profesional y más institucionalizado. Ya había en el departamento de química en el que yo terminé varios grupos que hacían no esa investigación anecdótica pues que se hacía antes, sino ya una investigación organizada en líneas y en grupos. Incluso yo fui monitor en uno de los, era el grupo de físico-química, que fue posiblemente uno de los primeros que se organizó en esa forma. Eh, pero la ciencia no era muy extraña para mí. Mi, mi mamá estudió bacteriología en la Universidad Nacional. Entró a la universidad 2 años después de que empezaron a admitirse mujeres en la universidad, o sea que en mi casa pues era lejos. Mi padre estudió medicina en Francia, de tal forma que no era extraño, pero en realidad quien más me impulsaba a mí a una carrera científica era mi abuelo materno, que consideraba la ciencia como la salvación y la panacea. No sé si tenía razón, pero él impulsó mucho. De todas formas, la decisión fue una decisión eh, compleja. Yo vacilaba entre filosofía y ciencia, y finalmente me decidí por la ciencia. Y pues la vida dio vueltas. Hice un doctorado en la Universidad Hebrea de Jerusalén, luego estuve haciendo un postdoctorado en la Universidad del Estado de Nueva York, en Stony Brook. Y, y ahí pues ya tomé en serio la decisión que se venía gestando de regresar al país. Sí, pues el contraste es bastante claro. Eh, digamos que cuando regresé me encontré con dos poblaciones distintas de colegas, y que posiblemente todavía se puede decir eso, solamente que las proporciones han cambiado. Pues había unos muy pocos que habían hecho algo parecido a lo que yo hice, que habían hecho sus doctorados y que habían regresado. Realmente eran pocos. Y había algunos, uno de ellos, alguna vez cuando yo iba camino al postdoctorado, pasé por aquí también y estuve charlando con amigos y me dijo, ¿y eso usted para qué estudia tanto si con lo que uno sabe basta y sobra, ¿no? Es decir, había esas dos, pero sí ya estaba conformado pues un grupo de personas con doctorado y bioquímica era un área fuerte en ese sentido. Había varias personas con doctorado. Incluso cuando yo empecé a hacer contactos para regresar, la más fuerte era la de la Universidad del Valle, bioquímica en la Universidad del Valle, y fue la única que me respondió positivamente. Pero mi familia estaba en Bogotá, entonces yo decidí venirme a asumir el riesgo y venir sin ninguna oferta a Bogotá. Eran tiempos diferentes, con ventajas y desventajas. Desventaja posiblemente que había que construir todo de cero, eh, porque había pues infraestructura prácticamente nula. Yo construí yo mismo mi primera camarita de electroforesis, consiguiendo hilos de platino en joyería y cosas por el estilo. Empezamos cultivos pues en una cámara de madera con un tubo ultravioleta. ¿No? Pues, era realmente un poco pionero en ese sentido, y lo cual estaba bien. Por otro lado, tal vez comparándolo con los jóvenes de hoy en día, tenía también una cierta ventaja, y es que era menos competido el campo. Es decir, yo empecé a trabajar simultáneamente en la universidad y en el Instituto Nacional de Salud.
en el Instituto Nacional de Salud era el único con título de doctorado. Se llamaba doctores únicamente a los médicos, que en realidad pues no es un doctorado. Y aquí en la universidad, pues como digo, había un grupo, y en bioquímica no era un grupo débil, era un grupo fuerte, pero de todas formas muy pequeño. De todas formas muy pequeño, así que sí, eran otros tiempos que generaban ventajas y desventajas. Yo creo que el aporte es en dos sentidos. El primero es que yo, desde que regresé, decidí que no iba a dejar de ser un investigador básico. Yo ya estudié para investigador básico, era lo que me interesaba. Aquí pues era mucho más fácil de todas formas vender una investigación muy inmediata, muy aplicada, muy dirigida. Eh, pero esa fue una decisión, es decir, si voy a tratar de trasladar una investigación de un nivel parecido a la que yo estaba haciendo por fuera y en un campo parecido. Y yo creo que en ese sentido me, me, me declaro satisfecho porque sí pude durante muchos años, yo creo que ya 35 años, eh, y sigo todavía a fuego más lento, pero sigo hacer una investigación básica. O sea, la investigación básica hay pocos puntos de ruptura, breakthroughs, como llaman, que uno puede decir, bueno, es que yo cambié la forma de ver el mundo. No, no cambié la forma de ver el mundo, pero creo que mi grupo hizo un aporte consistente, estuvo presente en la literatura internacional durante todos estos años, con aportes modestos, pero que generaban pues un nivel de conocimiento y creo que en realidad la mayor parte de la ciencia en el mundo tiene esa característica. Hay algunas pocas cosas que se salen de lo corriente y que cambian la forma de ver el mundo. La mayor parte de la ciencia es una ciencia que va construyendo lentamente a partir de aportes puntuales. Sí, yo creo que es infortunado. Ha habido épocas distintas en Colciencias, ha habido en Colciencias en las instituciones, incluidas las universidades. Eh, yo creo que si ha habido una constante en estos 35 años de trabajo es que creo que no hubo ni un momento en el cual no tuviera que estar convenciendo. Es una labor permanente de convencimiento a las personas. Eh, Creo que en muchos ámbitos ya se ha logrado, por lo menos ha entrado al discurso. Los hechos todavía muchas veces no van en la misma dirección y en el mismo ritmo que los discursos. Yo creo que el último tiempo hemos tenido un bajonazo, digamos, porque se ha puesto de moda la innovación como un concepto, como una solución para todo, y la innovación con una definición eh, muy floja. Se está pensando en una innovación que surge como de forma espontánea, más en astucia que en innovación. Pues yo creo que todos los que conocen el campo saben que las verdaderas innovaciones, las innovaciones radicales, las innovaciones transformadoras, todas se construyen en base a un conocimiento más profundo de las cosas. Y ese conocimiento se deriva de la investigación, no solamente el conocimiento, también la actitud de las personas. Es decir, solamente cambian las cosas aquellas personas que están educadas para imaginar cosas que no existen. Y esas son pues, las personas que están metidas realmente en investigación científica.
Cuando hablo de investigación científica hablo y básica, hablo de toda, no solamente de las ciencias naturales, ¿no? También las ciencias sociales y también las ciencias humanas tienen una investigación básica que es muy importante. En estos 35 años de repeticiones, a veces uno se cansa de tener que repetir todas las veces lo mismo. A veces uno dice, yo ya dije esto, porque tengo que estarlo diciendo todos los días, pero sí hay que tener una cierta constancia. La diáspora tiene una ventaja relativa, tal vez por el esnovismo de algunos círculos políticos que oyen más cuando se dice afuera que cuando se dice adentro. Y eso puede ser realmente una ventaja. Eh, pues hablando ya del papel de la diáspora, es un papel que no se ha inventado y que valdría la pena realmente trabajar en inventárselo. Pues hay ejemplos distintos en el mundo. La diáspora india se portó de una forma y está generando una industria extraordinaria. La diáspora china se portó de otra forma. Está el ejemplo islandés, que fue muy interesante, en que Islanda prácticamente se puso a buscar islandeses por todo el mundo. Islanda tiene más irlandeses por fuera que en Irlanda. Se puso a buscarlos por todo el mundo para traerlos. Yo creo que nosotros tenemos que buscar nuestro camino. Hubo países en los cuales se dio por circunstancias no tan buenas, que fue donde hubo las grandes dictaduras militares, que fue en Argentina, en Chile y en Brasil, que hubo migración muy grande de científicos debido a las dictaduras, que luego regresaron, y regresaron fortalecidos y muy bien. Pero hay también planes de, de apoyo a la diáspora para retorno. Yo creo que tenemos que inventarnos en varios sentidos. Primero, que es, diría, inaudito que Colombia no tenga un plan de retorno. Eso me parece, lo he dicho en todos los tonos, es absolutamente increíble. Lo tuvimos y dejamos de tenerlo. Tuvimos una red muy extensa y muy bien conformada, y la perdimos simplemente por inconsistencia en el esfuerzo, que es algo muy nuestro, la inconsistencia en los esfuerzos. Y yo creo que ahora hay que volver a restaurar eso. Y como decía, hay que reinventarse el papel. Hay quienes quieren volver y deberían tener todo el apoyo del Estado para volver. Y el apoyo del Estado quiere decir darles facilidades, pero también generar puestos de trabajo. Yo creo que se necesitan en Colombia más universidades, más centros de investigación, más institutos. Hay que abrir posibilidades de trabajo. Es decir, si no hay posibilidades de trabajo, que sea un trabajo no... Pues alguna vez hace poco hubo una discusión en prensa bastante fea. Yo no creo que nadie quiera venir a hacerse rico acá, porque todos los que trabajamos en este campo sabemos que no es ese el asunto. Pero sí una vida digna y unos salarios dignos. Eso debería garantizarlo. El Estado tiene que tratar de garantizar eso. Eso por un lado. Por otro lado, hay personas que posiblemente no van a regresar, o no en el futuro cercano, o no a menos de que se genere una transformación como la que hubo en China o como la que hubo en la India, que no sé si se va a generar o cuándo se vaya a generar. Pero esas personas tienen una relación emocional fuerte con el país y fuerte con sus colegas y con sus compañeros, y ahí creo que podemos ser muy imaginativos para hacerlos participar en nuestros esfuerzos, desde apoyo en cursos, apoyo con proyectos bilaterales, por ejemplo. No tenemos un sistema de proyectos bilaterales, o muy débil por lo menos. Creo que estamos en mora de inventarnos un buen programa de relación con la diáspora.
yo creo que aquí la responsabilidad principal está en Colombia también, está en la institucionalidad colombiana. El entusiasmo es muy importante y es la chispa inicial, digamos. Y yo creo que el entusiasmo pues, es lo que hay. Pero el entusiasmo se cansa, no dura mucho tiempo y hay que seguir inyectando energía en eso. Inyectar energía es tener un cuerpo mínimo de personas encargadas de mantener la comunicación, de mantener las interrelaciones, de mantener los programas, de hacer la difusión de los programas. Eso todo es mucho trabajo. Y unas personas lo pueden hacer por un tiempo, pero no se mantiene solo. Hay que introducir energía y eso tiene que venir realmente de un cuerpo institucional. Para mí el cuerpo obvio, evidente, es Colciencias, que debería estar haciendo. Y yo creo que la Red Caldas se murió por eso, porque dejaron de introducirle la energía que hay que introducirle a un programa de estos. Sí, sí, eso no es magia, se necesita gente trabajando, se necesitan unos ciertos instrumentos, empezando por unos computadores, un software, unas líneas y gente cuyo trabajo es ese, cuyo trabajo es mantener esas relaciones. El problema de la difusión científica es un problema muy serio y grande, enorme. Yo no lo pondría como tarea de la diáspora porque creo que ya tienen suficiente tarea. Realmente es un problema no solamente de Colombia. Comentaba que en Inglaterra hace poco había visto una encuesta que mostraba cómo los profesores de bachillerato no podían reconstruir el sistema solar. Maestros, pues. Y en Inglaterra, que es la cuna de la ciencia, por lo menos durante los pasados 2 siglos. Ha mejorado un poco la situación, es decir, ya tenemos algunos organismos, tenemos parques como Maloca en Bogotá, hay parques en Medellín, en Cali, en varios lugares. No hay periodismo científico, no sé si hay alguna universidad que lo dicte, puede ser que haya algo, pero no, en todo caso, si lo hay, no ha tenido ningún efecto porque no se ve el periodismo científico y permanece la discusión de que es mejor si un científico que aprende a escribir para el público general o un periodista que aprenda ciencia. Los científicos decimos que es más fácil que un científico aprenda a escribir, y los periodistas dicen que es más fácil que un periodista aprenda ciencia, pero en definitiva no hay esa estructura y es un problema que hay mucha gente que está metida, que es complejo, la academia está un poco, Maloca está un poco, las universidades también. Las universidades están ahora, casi todas tienen medios de comunicación, casi todas tienen periódicos, radio, televisión, etc. Yo creo que eso poco a poco va a mejorar, pero es lento. Sí, pues no sé por qué me eligieron líder, realmente es una pregunta para ellos, no para mí. Yo creo que hay un poquito de problema. En Colombia tenemos un problema muy grande y es que siempre queremos crear héroes grandiosos que resuelven cosas así en forma maravillosa. Luego les damos muy duro por la cabeza a los héroes cuando dejan de ser héroes, ¿no?
un proceso. Y yo creo que eso es producto de inmadurez y de falta de conocimiento y de una comunidad muy incipiente. Yo creo que Es un cautillismo. sí, en los países que tienen una tradición científica grande y que tienen una comunidad científica muy grande, esos héroes cuando surgen más bien son vistos un poquito con burla más que con respeto. Yo creo que ojalá que lográramos implantar una noción de un trabajo serio, responsable, permanente, y no esos altibajos que son los grandes héroes y los grandes líderes. Y también esas dependencias del gobierno de turno. Sí, todos son los bandeos son uno de nuestros grandes males. De tal forma que yo preferiría una nación con menos héroes y con más gente juiciosa trabajando seriamente. Ojalá pues algún día también con los procesos de difusión científica y con una sociedad más culta, más ilustrada científicamente también, eso se logre.